Hola, bienvenido a este video. Mi nombre es Cristian y en este video vamos a aprender el diseño de columnas enfocados hacia el predimensionamiento. Este video lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte que vamos a calcular el área de forma correcta y las varillas longitudinales, y el segundo que te dejo un enlace aquí abajo para que te registres y lo puedas ver completamente gratis, donde vamos a abordar los temas del área de refuerzo transversal. ¿Sí? Que es prácticamente donde he visto que las personas tienen muchos más errores y vamos a entender qué sucede con estos estribos. ¿Qué pasa? ¿Por qué usamos tal estribo? ¿Por qué no usar otro? ¿Qué pasa si utilizáramos otro? ¿Vale? Entonces partamos por el diseño de las columnas. Nosotros anteriormente ya hemos visto este tipo de diseños. Nos vamos a enfocar más en lo que es una columna cuadrada. Aquí nosotros podemos apreciar 8 varillas agarradas por un estribo, que no tenemos definiciones ni tanto de las varillas ni de los estribos, pero les puedo asegurar que este tipo de armado puede estar bien como puede estar mal. Si dijéramos que ese estribo es de 10, ese armado está incorrecto. Si dijéramos que el estribo de 12, el armado puede estar bien como puede estar mal, dependiendo desde el punto de vista que lo vayamos a analizar, y en este video vamos a aprenderlo. Entonces, primero vamos con el área. Para nosotros poder definir el área de este tipo de elementos, que es una columna cuadrada o una columna, realmente cualquier tipo de columna, cuadrada, rectangular o circular, nosotros vamos a aplicar este PU para este FC. ¿El PU qué es? Es la carga axial que requiere esa columna, y el FC es la resistencia al hormigón que nosotros ya tenemos. Primero vamos a aprender a calcular este PU. Para poder calcular este PU, nosotros tenemos que tener en consideración y tenemos que saber cuál es el área tributaria que está atacando a esa columna o que está resistiendo esa columna. En este caso vamos a hacer un ejercicio con el área tributaria de la columna central. Pero si tuviéramos que calcular esta columna de aquí o esta columna esquinera de acá, el área tributaria se viera afectada solo esto para la columna central, y para la esquinera pues únicamente sería esto. Pero para este ejercicio vamos a hacerlo en lo que corresponde a la columna central. Para poder hacer el cálculo, primero asignémosles valores a lo que son las longitudes. Tenemos las longitudes izquierda y derecha, que están en la parte superior, y tenemos la longitud superior e inferior, que los tenemos en la parte lateral. Entonces, para poder sacar el área tributaria, nosotros tenemos que sacar el promedio de las distancias que están en el eje X y multiplicarlo por el promedio de las distancias que tenemos en el eje Y. Vuelvo y repito, esto es para el eje central de la columna. Si tuviéramos una columna medianera o esquinera, pues no vamos a tener uno o dos lados, que sería el lado izquierdo o derecho y el lado superior o el inferior. Pero deberíamos seguir sacando el promedio de esas distancias. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros reemplazamos datos y en un lado vamos a tener 5 y en otro lado vamos a tener 4.5. Estos son los promedios de los ejes para poder sacar el área tributaria que va a llegar a esa columna. Entonces nosotros tenemos 5 y 4. La multiplicación de 5 por 4, pues nosotros tendríamos 22.5 metros cuadrados. Vamos a obtener ahora los valores que nosotros ya tendríamos que conocer antes de empezar a predimensionar las columnas, que es la carga muerta y la carga viva. En la carga muerta, pues esto de aquí es como, creo que para una losa de 15 centímetros o 20 centímetros, y para una cantidad de ladrillos algo aceptables. Recordemos que los ladrillos aportan más de 300 kilogramos por metro cuadrado, casi siempre. Y nosotros posterior acá vamos a tener lo que son 200 kilogramos por metro cuadrado. Esto depende mucho de lo que tu normativa te diga. En mi caso yo estoy trabajando con la norma NEC, y en la norma NEC me indica NEC 15, y en la NEC 15 me indica que para viviendas puedo utilizar un valor promedio de 200 kilogramos por metro cuadrado. Estas son recomendaciones que te dan la norma. Tú, al momento que vas a diseñar esto, tú tienes que tener el criterio para poder decir, sí, 200 o 250, o incluso podrías utilizar menos, que no sería lo recomendable. A esto de aquí nosotros vamos a aplicar la segunda combinación de carga, que tenemos 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Eso vamos a obtener valores de 1040 kilogramos por metro cuadrado, que para redondear tranquilamente podríamos dejarlo en 1 tonelada por cada metro cuadrado. Esa tonelada por cada metro cuadrado, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicarla por el área tributaria que ya hemos encontrado.
La área tributaria era de 22.5 metros cuadrados, multiplicada por 1 tonelada por cada metro cuadrado, tendremos el mismo valor, pero por piso. Ahora nosotros tenemos que asumir un número de pisos. En este caso, pues vamos a asumir 3 pisos. La carga que encontramos anteriormente tendríamos que multiplicarla por el número de pisos, obteniendo 67.5 toneladas, o lo equivalente en kilogramos a 67.500 kilogramos. Volviendo a la fórmula que vimos en un inicio, que el área era igual a la carga sobre la resistencia del hormigón, nosotros ya podemos reemplazar el PU. Si tú quieres, lo puedes dejar en toneladas el PU, pero tienes que tener mucho cuidado que al momento de aplicar la resistencia, también tienes que dejarlo en tonelada. Ya verás tú si lo dejas en tonelada por centímetro cuadrado, que sería lo óptimo, o tonelada por metro cuadrado. Se te va a hacer un poquito más difícil trabajar con eso. Ahora, con el F'C sí que tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros aplicamos directamente el F'C, o sea, el PU directamente al F'C, nosotros estamos indicando que esta columna va a trabajar 100% compresión, cuando eso es completamente falso. Va a tener alguna deformación y por ende va a actuar un momento sobre ella. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Para eso nosotros tenemos que enfocarnos o partir desde el principio o entender lo que es este diagrama de interacción de una columna o de un elemento a flexocompresión. Entonces, ¿qué es este diagrama? No es nada más que la interacción de la carga axial que llega a la columna con relación a los momentos que la misma puede soportar. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la columna aquí y nosotros vamos a ir aplicando cargas, una excentricidad, cargas hasta que toda la columna esté a compresión. Vamos a aplicar cargas desde fuera de la columna para que solamente esto esté a tensión, hasta aplicar una carga a compresión completamente, que toda la columna esté a compresión. Eso es este diagrama de interacciones. Si nosotros aplicáramos la fórmula que vimos anteriormente, estamos indicando que la columna está trabajando 100% compresión. Eso quiere decir que si una fuerza externa se aplica a alguna fuerza lateral, esa columna fallaría completamente. Entonces, eso no es de interés, por ende no lo podemos aplicar. Entonces, este diagrama nos da un punto de balance en el que se puede aplicar el mayor momento posible para una carga balanceada. Esta carga balanceada por lo general suele estar entre un 20 y un 50% de la carga axial. Eso hay que tener mucho en consideración, dependerá de muchos autores. Hay unos que aplican un 0,47, hay otros que aplican un 0,35, hay otros que aplican un 25% de esta carga. Sin embargo, el criterio que nosotros vamos a tomar lo vamos a acceder desde el ACI 318, que nos da esta fórmula de aquí, esta inecuación de aquí, donde considera el 30% de la resistencia del hormigón. ¿Qué nos interesa encontrar? El área bruta del hormigón. Entonces nosotros obtendremos una inecuación donde el área bruta del hormigón tiene que ser mayor o igual a la carga axial requerida sobre el 30% de la resistencia del hormigón a los 28 días. Con esta fórmula de aquí, nosotros ya podemos hacer la corrección en la que tenemos acá. Aplicando el 30% en la parte de abajo tendremos ahora una nueva fórmula que es los 67.500 kilogramos sobre el 30% de la resistencia del hormigón que vamos a trabajar. Resistencia en el hormigón que vamos a asumir un 240, que según la metodología de evaluación rápida italiana, 240 debería ser la resistencia estándar que actualmente manejaremos o deberíamos manejar en el tema estructural. Mucho ojo con las unidades. Esta unidad de aquí tiene que coincidir con esta unidad de acá. Y esta unidad que queda resultante es la que nos dará el área. Resolviendo esa fórmula que tenemos ahí, nosotros tenemos que el área mínima requerida es de 937.7 centímetros cuadrados. Entonces, esta área de aquí nosotros tenemos que pasarla a la columna que nosotros requeramos. Si es circular, si es cuadrada o es rectangular. En este caso vamos a trabajar una columna cuadrada y una columna rectangular. ¿Qué tenemos? Para una columna cuadrada nosotros esto de aquí tenemos que sacar la raíz cuadrada. Por ende nos va a dar menos que 31.
nos va a dar, creo que te daba 30.7, pero nosotros tenemos que redondearlo al máximo superior. Como nosotros no trabajamos columnas de 31 por 31, sino que por lo general se suele trabajar en múltiplos de 5, nosotros tenemos que redondear al máximo superior, que sería de 35 por 35. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos trabajar en una columna rectangular en una relación de 3:2? Muy sencillo. Sacamos el área en función de x y despejamos x, porque nosotros ya sabemos que el área es esto y nosotros tenemos área es igual a 6x al cuadrado. Conociendo eso podemos despejar el valor fijo y hacemos un reemplazo. Nos quedaría 37.5 por 25. Si nosotros queremos mantener la relación, deberíamos aumentar ambas secciones. Pero la manera más rápida aquí ya sería de aumentar este 40, teniendo una columna así de 25 por 40, que serían 1000 centímetros cuadrados, que sería mayor a 937. Así que estamos excelentes. Una cosa que hay que tener en consideración al momento de estar diseñando o ya dando dimensiones a las columnas son dos. Primero, las columnas circulares pueden tener un diámetro mínimo de 300 milímetros longitudinales, ¿no? Mientras que una columna cuadrada, la dimensión mínima que tiene que tener tiene que ser de 30 centímetros. Es decir, si anteriormente nos había salido una columna de 25 por 40, hasta el momento está bien. Pero cuando ya vayamos a chequear ese tipo de fallos, ya tenemos un error que tenemos que corregir. Esa 25 tenemos que pasarla a 30, así que podríamos arreglar el otro lado de 40. Podría tal vez ser, bueno, tal vez podría ser la misma de 30 por 40, pero no puede ser menos de 30. Por un lado. Por el otro, la relación de los lados tiene que estar entre 0.4 y 2.5. ¿Qué quiere decir? Para el ejercicio anterior, si nosotros hacemos la relación entre 40 y 30, si no me equivoco, debería salir 1.33. La relación estaría correcta. Tiene que estar entre 0.40 y 2.5. Mucho ojo con eso, en caso de que las columnas sean rectangulares. Si la relación está fuera de ese rango entre 0.4 y 2.5 en la relación de ambos lados, esto ya debería tratarse como un muro de hormigón armado. Así que, mucho cuidado con eso. Una vez que hayamos obtenido ya el área, nosotros podemos empezar por la cuantía longitudinal. Vamos a trabajar con la columna rectangular de 35 por 35. Entonces vamos a trabajar con una cuantía longitudinal. El ACI especifica que tiene que ser entre el 1 y el 6% de lo que sacamos en el área de dicha cuantía. Indica en los comentarios que el 6% tiene que ser considerada también con zonas de traslape. Pero por ahí el ACI también especifica que no se puede traslapar más allá del 50% de las varillas. Entonces de nosotros depende cuánto vamos a armar. Por lo general, el armado recomendado por la normativa ecuatoriana de la construcción especifica de 1 al 3%, cuidando este interés. Ahora, no podemos hacer todo el traslape en toda la misma sección, como para llegar al 6%. Así que si nosotros realizamos el traslape del 50%, nosotros tendríamos un máximo de 4.5%. Así que más o menos podríamos aumentar entre el 1% al 4%, siendo 4% lo máximo que nosotros podamos usar de sección de acero. Nosotros en una columna de 35 por 35 tendríamos un área de 1225 centímetros cuadrados. Ahora trabajemos con lo menor, asumamos el 1% de cuantía. Nosotros tendremos un acero requerido del 12.25%. Con este valor nosotros armamos una pequeña tabla en el cual vamos a coger los diámetros de las varillas, el área de las mismas y vamos a ver el número de varillas requeridas. Vamos a escoger dos resultados desde mi criterio. Tú verás cuál puedes escoger. Podemos escoger el de esta fila de aquí, el de 20, o podemos escoger el resultado de acá de 14. Una de 4, una de 8. ¿De qué depende esto de aquí? ¿Cómo se va a armar correctamente? Eso lo vamos a ver en el video que te dejo aquí abajo en el enlace y que solamente tienes que registrarte para poder verlo, nada más. Aquí vamos a ver por qué escoger esta o por qué escoger la otra. Vamos a ver qué estribo necesitas, cuál es el estribo mínimo para cada caso
y la cantidad de estribos que necesitas. ¿Por qué? En este caso vamos a escoger 8 varillas de 14 milímetros y vamos a tener un armado más o menos como este que tenemos aquí. Sin embargo, si nosotros indicamos que este es estribo de 10 milímetros, este armado estaría incorrecto. Haría falta ganchos sísmicos. Ese es lo que vamos a aprender a calcular en ese video. Cómo hacerlo y al final cómo presentar los detalles de dicha columna. Aún no hemos terminado por esto. Te cuento que hemos estado trabajando en una aplicación que quiero mostrarte. Esta aplicación está en desarrollo, pero ya hemos desarrollado lo que es el diseño de columnas y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver la aplicación. Aquí tenemos la aplicación. Si te das cuenta, todo lo que tú ves aquí es lo que hemos venido desarrollando el ejercicio. Carga muerta de 600. Espérate un momento. Déjame hacerte un poco más grande todo esto para que lo puedas ver mejor. Genial. Ahí está mejor. Ahora sí, ¿en qué íbamos? Carga viva de 200. Carga muerta de 600. Aquí tenemos la resistencia del hormigón y la resistencia del acero, en tal caso, la afluencia del acero. Teníamos lado izquierdo, lado derecho, lado superior, lado inferior y el número de pisos. Esto de aquí abajo de las especificaciones de la columna, tenemos una varilla máxima a utilizar. Eso es en caso, por lo general, déjenlo en 20. Yo lo suelo dejar en 20 para que el programa me haga. Pero ¿con qué fin es esto? Suponte que tú tengas una varilla de 12 y tú quieras armar con varillas de 12. Ahí ya tienes una opción. Habíamos calculado que el ancho era 35 por 35. El recubrimiento nosotros lo ponemos y la altura de piso igual. Al momento de predimensionar, nosotros obtenemos estos datos de aquí. Mira estos datos. Nosotros habíamos indicado que nosotros podíamos usar un armado de 8 varillas de 12. Perdón, 8 varillas de 14. Aquí nosotros tenemos en la primera línea, se recomienda del ancho, porque aquí nosotros si apreciamos acá arriba, nosotros ponemos ancho y profundidad de la columna. Entonces acá nos indica, se recomienda que el ancho de la columna sea 3 varillas de 14 y que la profundidad de la columna de igual manera sea 3 varillas de 14. También te dice cuánto es el porcentaje de acero que tienes y de paso te vamos dando el armado transversal. Un fil de 10, cada 8.4, cada 8.4 y cada 8.4. Eso significa en el nudo, en el centro y en el nudo superior. También tenemos que la zona de confinamiento es de 54, que para el ancho necesitas una vincha más, que esto lo vamos a ver en el video que te estoy diciendo abajo. Y eso fue todo con este video. No te olvides que la segunda parte te la dejo aquí abajo en el enlace. Ingresa, regístrate y automáticamente podrás ver la segunda parte con un detalle muy explicado de todo esto que hemos conversado. ¿Sí? Si te gustó, porfa, dale me gusta, suscríbete al canal. Seguiremos subiendo videos de este tipo. Incluso si quieres ver videos más a detalle, déjalos aquí abajo en los comentarios. Y si te generó alguna duda, algo que hemos hablado en el video, también déjalo aquí abajo en los comentarios. Adiós. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Y sin más, nos vemos en un siguiente video. Chao.